¿Puede el diablo engañar al presidente de los Estados Unidos? ¿Puede el diablo engañar al primer ministro ruso, al primer ministro inglés o al presidente de Francia o a los líderes principales del mundo? ¿Puede el diablo engañar también a las religiones, a las iglesias? ¿Puede el diablo engañar al mundo entero? Sí, eso dice la Biblia. Pero lo que más nos interesa ahora a nosotros es saber si nos puede engañar también a nosotros. Puede engañarte a ti. ¿Te han engañado alguna vez? ¿Cómo te has sentido cuando has descubierto que has sido engañado? Si queremos desengañarnos de muchas cosas que nos han enseñado mal en este mundo, tenemos que recurrir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual de verdad que Dios tiene para cada uno que quiera conocer qué es recto, qué es cierto y qué no lo es. ¿Cómo engañará el diablo a las naciones? Ese es el tema que vamos a considerar ahora. No vamos a hablar mucho del diablo, porque cuando se habla mucho del diablo, algunos se asustan y ahí es donde él se aprovecha. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dijo el apóstol Pedro. Hace ruido y le gusta que hagan ruido con él, entonces la gente se asusta y así los engaña más fácil. Pero vamos a decir lo suficiente como para saber de qué se trata, qué clase de personaje es. La Biblia no habla mucho del diablo. Exalta más a Dios, exalta más a Cristo. Dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 17, que ese príncipe celestial, ese ángel del cielo, se enalteció. Literalmente, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice el pasaje. ¿Cómo sabe una joven de 15 años que es bonita? Porque va a consultar al espejo una vez que ve que hay otros que la miran. Y así pasó con este ángel. Dios hizo una creación especial y comenzó a mirarse hacia sí mismo, a tratar de descubrir por qué recibía la admiración de los ángeles que con toda limpieza de corazón se sentían a gusto con su liderazgo. Pero eso lo corrompió y no tenía razón para hacerlo, porque Dios lo había creado así, podía estar agradecido, pero quiso ir más allá y ocupar el lugar de Dios porque vio que por encima de él los ángeles adoraban a Dios y a su Hijo. Y comenzó con sospechas y calumnias, nos dice el capítulo 28 de Ezequiel. Aunque originalmente comenzó hablando en esa profecía del rey de Tiro, sin embargo, a través del rey de Tiro, que representaba bien el carácter del príncipe de este mundo, fue más allá para hablar de los orígenes de Lucifer. Vamos al Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 7 al 8, y vemos que dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cómo pelearon los ángeles? Con rayos láser, cuerpo a cuerpo. ¿Cómo podemos saberlo? Pero hubo una batalla real, nos dice la Biblia. Hubo una batalla y una gran batalla, se convulsionó el cielo, el mal nos precedió. Hasta que fueron expulsados, nuestros primeros padres arriaron la bandera de la libertad y cayeron bajo su dominio, y estamos viendo aquí las consecuencias de ese príncipe celestial. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. ¡Qué capacidad de engaño! ¡Qué ser inteligente que puede engañar al mundo entero! Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y acá sigue
engañando. La serpiente antigua, nos dice el Apocalipsis, engaña al mundo entero, a todas las naciones. Fueron expulsados del cielo cuando quisieron engañar los ángeles caídos, como los llamamos hoy. Engañados por Lucifer, quisieron engañar a todo el universo y no pudieron. Y junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Al final del conflicto, Juan vio que un ángel bajaba del abismo, del cielo con la llave del abismo. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y una gran cadena en su mano. Ató al dragón y lo encadenó, lo arrojó al abismo y lo encerró para que no engañara más a las naciones. Por fin, por fin. ¿Cuántos queremos darle vacaciones al diablo? Porque ¿cuál es su oficio? Jesús lo explicó en San Juan 8:44, al hablar de aquellos que se dejaban engañar por el diablo, siendo afectados en sus sentimientos, con malos sentimientos y hasta sentimientos asesinos. Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino. Y desde el principio ha sido no solamente asesino, sino también mentiroso, porque dijo, no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, habla de sí mismo, no de Dios, por supuesto, porque Dios no miente, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Esto dijo Jesús del diablo. Así que si va a haber una época al final en donde no podrá engañar más a las naciones, porque las naciones estarán destruidas, dice la Biblia, y los redimidos estarán en la casa del Padre en los cielos. Gloria a Dios por ello, para que llegue ese día de liberación, para que el diablo no pueda engañar más. Antes de ir al Apocalipsis, consideremos un hecho histórico en el antiguo Israel que nos permitirá proyectarnos hacia el engaño final de Satanás a todas las naciones. Había dos reyes en Israel. En el reino del norte estaba el rey Acab y en el reino del sur, con capital en Jerusalén, estaba el rey Josafat, el reino de Judá. En ese reino del norte, con capital en Samaria, Acab reinaba y estaba casado con una mujer idólatra, extranjera. Y Acab quiso hacer guerra. Acab era una de las personas que cuando Dios venía a través de un profeta y le decía cosas buenas, volvía feliz a su casa. Pero cuando Dios le advertía y le decía cosas malas, se enojaba y rechazaba lo que Dios le decía. Acab representa muchas iglesias cristianas hoy, e incluso religiones, que van a la Biblia o van a sus documentos y buscan lo que les gusta y lo que no les gusta lo dejan de lado. Y al dejar de lado las advertencias divinas, en especial en esas iglesias que pretenden creer en la palabra de Dios, son engañadas más fáciles por el diablo. El rey Josafat vino por pedido de Acab. Acab le pidió que lo acompañara para ir a hacer guerra contra el rey de Siria. Pero Josafat no estaba seguro que esa fuese la voluntad de Dios. Así que le preguntó a Acab, dime, ¿tienes algún profeta del Señor? La Biblia no se había desarrollado todavía en su entero, así que consultaban, Dios no enviaba más profetas en la antigüedad. Y le dijo, sí, tengo. Y trajo a 400 profetas y todos les decían, ve a la guerra que el Señor será contigo. Y el rey Josafat se habrá rascado la cabeza, habrá dicho, esto me suena mal. Quiero advertirles que cuando aparecen muchos profetas es el momento de desconfiar. En la historia de la Biblia nosotros encontramos que Dios llamaba a un profeta por vez, exceptuando en la inauguración de la nación de Israel, del reino de Israel,
cuando además de Moisés, Dios dio su espíritu a 70 ancianos que profetizaban. Fue para fundar la fe del pueblo de Israel. También para fundar la fe de la iglesia naciente, Dios envió 12 apóstoles que fueron también profetas. Pero si no, Dios siempre llamaba de a uno, y a veces había 2 o 3 cuando algunos estaban en el reino del norte, otros en el reino del sur. No existía ni internet, ni televisión, ni nada para que se pudiese conocer enseguida todo lo que se decía de un lado y de otro. Y en el caso del cautiverio babilónico, Dios llamó a Daniel en la corte babilónica, a Ezequiel en los suburbios, por así decir, o en los pueblos, en las zonas más rurales, o en otras grandes ciudades, pero no en la capital de Babilonia. Y a Jeremías lo dejó para seguir profetizando en Jerusalén. Fueron casos excepcionales, pero si no, siempre Dios hablaba de uno, y que ahora 400. Eso no era común, y eran falsos profetas. Y entonces insistió de nuevo Josafat: ¿no tienes aquí a un profeta de Dios? ¿No tienes a alguien más? Y dijo: sí, hay uno. Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Primera Reyes 22:8. Entonces dijo Josafat: este es el verdadero, tráelo. Y lo trajo. Y le dijo, como se dice en una forma parecida a lo que se dice en las cortes de juicio hoy: promete decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y entonces le dijo el profeta: ¿para qué quieres que te diga la verdad? Lo estoy diciendo en mis palabras, si nunca quieres recibirla. Primero el profeta le dijo: ve que el Señor será contigo, y se dio cuenta el rey que se estaba burlando de él. Y por eso lo conminó a que le diga la verdad. Y entonces le dijo el profeta: ¿quieres que te diga la verdad? Ahora te la voy a decir. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor dijo: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. La calamidad era lo que esperaba ese rey que no quería escuchar la verdad. Pero, ¿acaso Dios miente? No. ¿Y cómo es que iba a poner un espíritu de mentira en la boca de todos esos profetas? Porque cuando los hombres resisten la verdad, no quieren escuchar la verdad, Dios les dice finalmente, como dijo a ese pueblo del norte sobre el que gobernaba Acab: Efraín, la tribu principal, es dada a ídolos, déjalo. No hay que perder más tiempo ya. Y el juicio llegó a esa nación 5 años o 10 más tarde. De manera que Dios no miente, pero permite que un espíritu mentiroso, que el diablo, ocupe el lugar cuando se da rienda libre a la corrupción o a la mentira. Y salió el rey disfrazado, pero Dios no se lo puede engañar. Y uno del ejército sirio, un soldado, tiró una flecha y dio en el corazón del rey y murió. Demos un salto grande, no todavía al Apocalipsis, pero ya mucho más cerca en el Nuevo Testamento. Está en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 8 al 11. Dice allí: entonces se manifestará aquel malvado, hombre de pecado, anticristo, inicuo, ilegal. Le han puesto varios nombres,
según el original, hombre de pecado o ilegal, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Quieres saber cómo va a engañar el diablo al mundo? Ya aquí está dicho, a través de grandes milagros engañará al mundo, prodigios mentirosos. Con toda perversidad engañará ¿a quiénes? A los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño, literalmente por un espíritu mentiroso, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Mi querido amigo que me escuchas, el primer paso para librarse de los engaños de Satanás es aceptar la verdad. Y la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios. Queremos nosotros ser librados de los engaños de Satanás, entonces creamos a lo que Dios indicó a través de sus profetas y guardemos esa verdad. ¿Escucharon ustedes hablar de la nueva era? Higher Guidance. Creen en la dirección de un ser superior que los guía. Se los ve por todo el mundo, en plazas, en el mar, mirando al sol, haciendo una especie de ritual, a veces hasta caminando como autómatas. Y eso está inundando el mundo entero ya desde hace varios años. Y aparecen finalmente en esos rituales un ser superior, un ángel, creen ellos. Pero cuidado, el apóstol Pablo nos advirtió, 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así como los falsos apóstoles de Cristo, como si fueran ministros de justicia. Así que tenemos que tener cuidado con esas manifestaciones sobrenaturales y esas apariciones. En la revista Times se dedicó un número hace 2 décadas sobre la nueva era de los ángeles. Y cuenta allí de apariciones a personas que están antes de morir y algunos los han visto en forma humana con otras personas y que dan luego su testimonio. Han dado testimonio por televisión en los Estados Unidos y otros lugares de haber conversado, piensan, con un ángel en forma de hombre. Ya en 1903 advirtió el espíritu de profecía, Satanás y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Eso se está viendo y en esta revista se puede ver, aunque la revista no tome partido en el asunto. Simplemente habla que en todas estas apariciones de ángeles no se vinculan con ninguna religión, con ninguna iglesia y hablan de un amor universal. Cuidado, si es un ángel verdadero del cielo, se vinculará a la palabra de Dios y en forma clara, directa e inequívoca. La nueva era ha penetrado en todas las religiones y en el mundo secular. Muchos van a la iglesia, practican los ritos religiosos y en su casa practican los ritos de la nueva era. Estaba en el aeropuerto de Bogotá. Me puse a leer un libro esperando que llegase el momento para que llamasen a subir al avión. Y venía llegando la gente y alguien se sentó a mi lado. Cuando creía que se iba acercando el momento de subir, cerré el libro, miré a la persona del lado y vi que estaba vestida de negro. Y pensé, este debe ser un cura, un sacerdote católico. Lo miré y le pregunté, ¿eres sacerdote católico? Me sonrió y me dijo, sí. Le extendí la mano y me dijo, mucho gusto, yo soy pastor adventista. Y se sobrecogió como asustado y pensé, pero ¿por qué lo hará así? Yo no estoy queriendo pelear con él. Es cierto que divergimos los adventistas en muchas cosas con respecto a la fe de la iglesia romana, pero en lo personal, con las personas que son sinceras y creen como ellas, no tenemos por qué estar
violentados o preocupados o angustiarnos. Y para mostrarle amistad, le dije, yo estudié en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y obtuve mi doctorado en teología en la Facultad Protestante. Pero a veces nos reuníamos con alumnos del doctorado de la Facultad Católica que estaba del lado derecho, mirando de frente al edificio de la facultad, con alumnos del doctorado protestante para estudiar algunas porciones de la Biblia. Así me dijo, yo también estoy estudiando para doctorarme. ¿Dónde?, le pregunté. En la Universidad Gregoriana de Roma. Y entonces, como para poderse doctorar uno tiene que escribir un libro que va a ser criticado y estar en condiciones de defenderlo, le dije, bueno, cuando yo me doctoré hice un doctorado sobre el culto antiguo de Israel, especialmente el día de la expiación, pero ¿sobre qué vas a tratar en tu tesis doctoral? Y me respondió, sobre la nueva era, y se le iluminó el rostro. Quedé sorprendido. ¿Y qué es lo que propones allí demostrar? Yo quiero probar que nosotros los católicos, me dijo, no tenemos nada que aprender de la nueva era, porque todos los principios de la nueva era siempre los practicamos dentro de la Iglesia Católica. Claro que hoy está viniendo desde la modernidad, una manera de expresar desde el mundo secular, pero nosotros siempre lo practicamos adentro, así que no tenemos por qué ir afuera. Lamenté no poder con mi genio y le dije, y antes que la Iglesia Católica, todas las religiones paganas practicaban los principios de la nueva era. Cuando le dije eso, se molestó y me dijo, yo no creo en la existencia del diablo. Adivinó hacia dónde iba. Es ontológicamente imposible. No voy a explicar todo lo que significa ontológico, etc., pero es evidente que muchos se enredan en términos filosóficos. Hay algo real. El mal existe, no lo podemos negar, no lo podemos tratar simplemente como ausencia del bien. Es más que ausencia del bien porque es un poder activo que se mueve, que actúa y que debe ser erradicado del universo. Pero quedé pensando en esa proyección, hasta qué punto en el mismo Vaticano están viniendo noticias desde el mismo Vaticano de que hay religiones paganas que se sienten en casa en los patios del Vaticano practicando sus ritos en esos intentos de unificación. En Yahoo News, el 10 de diciembre de 2009, se hizo una estadística sobre la religión y la vida pública. Y descubrieron que el 30% en Estados Unidos decía haber tenido contacto con los muertos. Eso es espiritismo. El 18% decía haber tenido contacto con espíritus, como si fuera diferente. Es lo mismo. El 25% cree en aspectos de la nueva era como la reencarnación, la energía espiritual en objetos, árboles, en astrología. El 30% de los católicos y el 13% de los evangélicos creen en la astrología y por eso se puede ver ligado a veces a noticiosos allí hablando del Capricornio y de no sé cuántos cornios, hablando del mundo universal y de la influencia de las estrellas supuestamente en la vida humana, que ya existía en la antigüedad en las religiones paganas. Escucharon hablar ustedes de misas negras. Elena de White advirtió sobre esto en 1911. El libro El conflicto de los siglos, página 661, lo dice claramente. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. Y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Todo esto está saliendo a luz. Los diarios lo están sacando a luz. La corrupción en el interior del Vaticano y en otras iglesias también no es algo que se pueda esconder y no es algo de lo que necesite abundar aquí. Jesús advirtió, Mateo 24, versículo 11, al hablar del fin del mundo y dar señales del fin del mundo.
y surgirá un gran número de falsos profetas, 400 en la vida del antiguo Israel en la época de Acab. Pero habrá probablemente y seguramente muchos más que engañarán a muchos. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Cuidado con los engaños de Satanás. Pero Dios es claro, ¿cuál va a ser el método de Satanás para engañar al mundo? Los milagros, los grandes prodigios. La gente quedará estupefacta mirando todos esos hechos. Un amigo, psicólogo, me mandó una hoja que el gobierno de los Estados Unidos manda a psicólogos, a médicos, a enfermeros, a profesionales de la salud, para la educación continua, para que ningún científico, ningún especialista de la salud se quede en los conocimientos que tuvo alguna vez cuando estudió medicina, cuando estudió psicología o psiquiatría u otras cosas más. Entonces se requiere de ellos que cada año hagan un curso de renovación, de reciclaje. Y miren ustedes qué clase de cursos recomendaba el gobierno en esa hoja. Dejé allí el formato de lo que dice en inglés, tal como me lo mandó, definiendo experiencias paranormales, es lo que podemos leer en ese formato. Telepatía, clarividencia, precognición, será así en castellano. Ustedes tal vez en eso sepan más que yo. Apariciones, experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo, sincronicidad, mediación, mediums espiritistas. Eso está enseñándose, permitiendo que se enseñe en esos cursos para atender a la salud. ¿Con qué clase de personas nos podemos encontrar cuando vamos a buscar resolver el problema de la salud? Muchos quieren recurrir a cosas sobrenaturales para ver si pueden descubrir cuál es el mal que alguien tiene para curarlo. Y él me contó que asistió a una mujer que era menudita y a uno que era pesado lo levantó con sus dedos simplemente arriba. Me decía este psicólogo, que era del norte de Argentina, chaqueño, y lo decía en un lenguaje del campo, por así decirlo. Me parecía ver al espiritaco que estaba allí detrás. Esto se usa cada vez mayor en clínicas y hospitales para diagnosis y tratamiento. Y es aceptado para educación continua en Estados Unidos, obreros sociales, psicólogos, enfermeros, etc. A medida que nos acercamos al fin, escribió Elena de White en 1885, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Esto es lo que estamos viendo por doquiera. Aún en las naciones de Europa pude ver a los Hare Krishna. Pude ver también a muchos otros con marchas o con vestimentas que parecen hasta ridículas. ¿Y cómo es que puedan gente, aún europea, creer en eso? Una vez vino un especialista en sectas a nuestro seminario francés donde enseñaba teología y nos dijo, él era de otra fe, no era adventista, pero dijo, nosotros los europeos que creemos tanto en la ciencia somos más proclives a caer en la trampa porque cuando nos encontramos con manifestaciones sobrenaturales que no creíamos, entonces no tenemos defensas. Muchos se admiran ante la aparición aparentemente de una virgen porque una virgen empieza a transpirar sangre o algo por el estilo. Esta virgen de Nueva Inglaterra lloraba, se le enroquecían los cachetes y echaba aceite de los rosarios. Pero no se admiran por la palabra de Dios, no tiemblan ante la palabra de Dios, no adoran a Dios conforme
a su palabra. En la cumbre de la Iglesia Católica se escribió este libro, El Vaticano contra Dios. Y un nuevo libro se escribió recientemente, La Fumarola di Satanás, el humo de Satanás. ¿Qué dice allí? Son gente del Vaticano que escribe. Son gente que ocupa cargos trabajando dentro del Vaticano. Y al ver la corrupción tan grande que hay allí, piensan que la única manera de limpiar esa inmundicia es denunciándola ante el mundo para obligar a cambiarlo. Y ahora se ha visto en tiempos recientes al Papa Francisco tratando de ver si puede limpiar algo, pero los vaticanistas creen que la vida de ese Papa no va a ser suficiente para purificar Roma y que Roma nunca cambia. Droga, sexo y homosexualidad es lo que ven. Abusos y luchas de poder. Espiritismo también. En la página 259 y 260 de este libro de los milenarios, que escribieron bajo un seudónimo, aunque hoy ya se sabe quiénes fueron los autores. En el santuario romano del Divino Amor, dice, se acerca al confesionario un penitente muy alterado. Padre, pertenezco a una secta satánica en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella. ¿Desde hace cuántos años? Padre, hace unos 10 años que entré de lleno en la actividad. He llegado incluso a convencer a otras personas a asistir a misas negras. ¿Oyeron hablar de misas negras? Y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiera celebrar semejante rito. ¿Dónde? En el Vaticano. ¿Quiénes eran los demás? No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. La invitación me había parecido un honor. Y se fue, sin confesarse, y dejó a este sacerdote impávido. En el órgano informativo oficial del Vaticano por Internet llamado Zenit, del 21 de mayo del 2000, daba noticia del desarrollo del espiritismo en Europa y en especial en Italia. Dijo, en Italia se está poniendo de moda hablar con los muertos. Vuelve el espiritismo con una cara nueva. Los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros, seminarios de estudios, congresos centrados en la espiritualidad del más allá, donde los fines de semana acuden personas que guardan luto para escuchar a los ponentes que hablan de la esperanza de la comunicación ultraterrena. Dentro de estos grupos actúan incluso sacerdotes conocidísimos por la actividad que desarrollan en la comunidad cristiana. Y por si fuera poco, en algunos de estos encuentros se celebra incluso la misa. Misas negras las llaman. Es significativo. Y decía el Apocalipsis que Babilonia, Roma, se volvería guarida de todo espíritu maligno. ¿Escucharon ustedes hablar del padre Gabriel Amor? Se lo considera el mayor exorcista del Vaticano. La persona que más demonios expulsa o ha expulsado en el Vaticano. Llegó a decir en el año 2010 que el diablo reside en el Vaticano. Salió en la revista Telegraph del 11 de marzo de 2010 en Inglaterra. ¿Y cómo no va a creer eso si él contaba que en ese momento que ya había hecho unos 70,000 exorcismos, expulsiones de demonios en 25 años? Unos 10 exorcismos por día en términos generales. Decía él que muchos cardenales no creen en Jesús y muchos obispos están ligados al demonio en el Vaticano. Benedicto XVI era el papa en esa época y según Benedicto XVI se preparó un documento sobre el exorcismo, sobre la demonología, que según Gabriel Amor no tenía nada que ver con la realidad, pero realmente expulsaba Gabriel Amor los demonios. Dejemos esto para unos momentos más.
Lo que nos advierte el Apocalipsis 18:12, es que Babilonia se transformaría en un símbolo de una iglesia corrupta y sería madre de rameras. Se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y eso está siendo visto y publicado dentro de la misma Iglesia Católica Romana. Con esto no estoy queriendo decir que todos son así. Hay gente sincera dentro de la Iglesia Católica Romana y que pienso que Dios aprueba de acuerdo a la luz, a la conciencia que ellos tienen. En Apocalipsis 13, los versículos 13 al 14 advierten: también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia del anticristo, engañó a los habitantes de la tierra. ¿Cómo engañará el diablo a todas las naciones, a todos los seres humanos, salvo a los escogidos? Por grandes milagros, se nos dice así, hasta hacer caer fuego del cielo. Al decir hacer caer fuego del cielo, algunos vinculan esto con un falso don de lenguas, porque en el Pentecostés Dios envió lenguas como de fuego para que los discípulos pudieran hablar y que cada uno pudiese entenderlos en el idioma que ellos hablaban. Y ahora estamos viviendo una época también de un falso descenso del fuego celestial. Escucharon hablar del avivamiento de la risa, de la borrachera espiritual, de la carcajada santa. Vienen, de repente están en un grupo y viene un espíritu que no se lo ve y empiezan todos a revolcarse a las carcajadas. Eso era practicado antiguamente en cultos paganos y ya penetró casi todas las fronteras denominacionales. Cientos de miles de iglesias y millones de personas practican ya este culto. Se revuelcan de la risa. Estaba en Ucrania, frente al río Dnieper, ante una vista extraordinaria de ese río, en una casa antigua grande que servía como especie de clínica de salud. Y cada 10 días más o menos, o cada 2 semanas, venían unas 12 personas a hacer prácticas que pudieran ayudarles en su salud. Y en esa ocasión mandaron a una persona que era poseída por el demonio. Ellos no lo sabían al principio y una noche quedó poseída por el demonio. Y ellos estuvieron orando. No voy a decir todos los detalles porque no quiero asustarlos, pero todos los pacientes estaban escuchando todo eso y algunos hasta mirando, hasta que finalmente, orando a Dios, esa persona fue liberada de los demonios. Y cuando fue liberada de los demonios, uno de los pacientes soltó un grito histérico de carcajada y vino a las risotadas, pero al mismo tiempo se veía un rostro de preocupación y señalaba a esa persona que había sido librada del demonio, como diciendo: eso me llegó a mí de esa persona, pensando. Oraron por él, la libraron también y le prometieron ayudarlo incluso en Kiev, de donde había venido. Muchos están cayendo bajo toda forma de manifestaciones sobrenaturales. Recuerdo cuando en Estrasburgo un joven amigo de la iglesia adventista recibió la imposición de manos de otra persona para darle los dones, el carisma, presuntamente espiritual, y quiso aplicarlo a los jóvenes de su iglesia allí, pero no le hicieron caso. Desanimado, pidió para hablar conmigo. Entonces fui a verlo y él me dijo lo siguiente: yo quiero que leas este libro. Había una gran lengua de fuego que caía en la tapa sobre unas personas. Y dijo: aquí se habla de los grandes milagros que se están dando en África. Tomé el libro, lo hojeé rápido, no veía textos bíblicos y le dije: lo siento. En otro tiempo leí alguna cosa de esta, pero
no tengo tiempo para verlo ahora. Está bien, me dijo él. Pero yo entonces quiero preguntarte, ¿esto es de Dios o es del diablo? Y no quería herir a este amigo como tampoco Josafat quería herir a Acab. Y entonces ensayé una respuesta y reconozco que fue algo hipócrita. Le dije, no sé. Pero era un joven inteligente y me arrinconó bien y me dijo, me dijiste que en el pasado habías leído. Dime, ¿esto es de Dios o no es verdad? ¿Esto es de Dios o es del diablo? Entonces le dije, está bien, te voy a decir que tengo temor. ¿Por qué? ¿No dice la Biblia, probadlo todo y retened lo bueno? Sí, pero la Biblia advierte también. ¿Qué dice la Biblia? Tengo temor de esas cosas. ¿Por qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, versículos 21 al 23. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. 70,000 y hoy capaz ya 80, 90,000 por el Padre amor. ¿Y qué les dirá el Señor? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que profesa ser cristiano. No todo el que hace milagros o el que echa demonios o que hace prodigios va a ser salvo. Y entonces él me respondió, mi amigo en Estrasburgo. Bueno, yo sé, algunos una vez fueron fieles y después se apartaron. Eso pasa también en la iglesia adventista. Y le dije, no, eso no dice el Señor. El Señor dice, jamás los conocí. No dice, alguna vez en el pasado fueron fieles, pero ahora se han apartado. Nunca les dirá, nunca los conocí. ¿Se imaginan ustedes que muchos que invocaron al Señor y ahora le dirán, ¿cómo es esto? Y el Señor les diga, eso no salió de mí. Lo que ustedes hicieron no salió de mí, yo a ustedes nunca los conocí. Qué terrible contraste se dará en el fin del mundo. Hace un poco tiempo atrás, estaba viviendo al norte en Carolina del Norte, en Estados Unidos, cuando recibo un llamado y me hablan en francés. Pregunté quién era y resultó que era este mismo amigo. Hacía muchos años que no oía nada de él. Quedé impresionado cómo encontró mi teléfono y entonces, hablando allí conmigo, me quería hacer algunas preguntas y de repente me contó, ¿sabes que en el sur de Francia el carismatismo está queriendo penetrar aún en algunos hermanos nuestros allí en esa región? Hay que tener cuidado con esas cosas, me dijo. Y cuando me decía esto me acordé y me dije, se salvó, se salvó. Porque los que entran en ese terreno caen en un orgullo espiritual tal que desmerecen a aquellos que no pasan por esa algazara, por esas cosas extraordinarias, sobrenaturales, que los engañan. Pero este se libró. Y querido amigo, tú puedes librarte también si estás en eso y quieres aferrarte a la palabra de Dios. Porque cuenta más lo que Dios dice que todo lo que se puede hacer. Jesús les dijo a los discípulos, no se alegren de expulsar demonios, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque muchos que expulsarán demonios no tendrán su nombre escrito en el libro de los redimidos. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, escribió Elena de White en 1911. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso.
Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Y describe cómo sería ese movimiento. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Estaba dando conferencias en la iglesia de Hollywood, en California, iglesia adventista de Hollywood. Eran más de 1000 miembros en esa iglesia y muchas visitas venían. Y el pastor me dijo, durante el día, si quieres, puedes trabajar acá en la oficina y yo estaré haciendo otras cosas. Y a veces sonaba el teléfono y una vez atendí. Y una mujer del otro lado que resultó ser pastora, dirigente, pastora de muchos pastores, de una iglesia que creía en esas manifestaciones prodigiosas. No voy a decir el nombre de esa iglesia aquí. Y entonces, cuando ella se enteró que yo era un conferenciante que me había doctorado en teología y lo que estaba haciendo, me preguntó, ¿no quisiera usted venir a dar conferencias también, un seminario para los pastores que yo dirijo? Me llamó la atención y le dije, sí, por supuesto, pero ¿podría saber cuál es el tema de su preocupación? Mire, yo quiero que les hable de ética pastoral, comportamiento pastoral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mire, pastor, me dijo por teléfono, ante la manifestación tan grandiosa del poder de Dios, la gloria de Dios está descendiendo, nuestros pastores se están yendo con jovencitas. ¿Qué? Entonces le dije a esa mujer, está bien, un curso de ética pastoral podría ser de ayuda, ciertos principios pueden ayudar. Pero a menos que sus pastores no se conviertan directamente a Dios, de nada servirá, porque dijo el apóstol Pablo, Romanos 8:7, el que vive según la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Yo no me voy a jactar de que yo puedo porque el que piensa estar firme cuide que no caiga. Pero por la gracia de Dios, si tenemos nuestra mirada en la palabra de Dios y en el Señor, podemos mantenernos firmes hasta el fin. Dios nos ha dado espíritu de fortaleza, dice 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Nos ha dado espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio. Jesús dijo también, por sus frutos los conoceréis. ¿No es la gloria de Dios la que desciende cuando ocurren todas esas cosas? Es una falsa luz de un ángel que le gusta representarse como ángel de luz para engañar. La ley de Dios debe estar en el corazón y en el centro de todo reavivamiento espiritual. Dios nos ha dado espíritu de fortaleza, de amor y de dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. Hágase todo decentemente y con orden, agregó el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 14, versículos 40, y los versículos 32 y 33 dice allí, los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Una vez escuché a un predicador que por radio decía que cuando el Espíritu de Dios descendía, le decía, basta, Señor, que no puedo más, basta, que no puedo más. Lindo teatro. Pero el Espíritu, dice allí, los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, punto. Hebreo, el libro de los Hechos, el capítulo 5, nosotros lo vemos allí en las palabras del apóstol Pedro. Jesús agregó en San Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el Padre os dará el Espíritu de mentira.
No, de verdad. ¿Qué se requiere para recibir el Espíritu de verdad? Guardar los mandamientos. No nos engañemos. No podemos pretender tener el Espíritu de verdad cuando no guardamos los mandamientos. Lo que viene, esa gloria de Dios que desciende, es un espíritu de mentira. Dice también primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, que nosotros, el capítulo 1, que nosotros hemos sido elegidos de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer alboroto, para revolcarse en el piso, para reírse a las carcajadas. En esas manifestaciones de risotadas, en tiempos más recientes se escuchan rugidos de leones, también de chacales y de otros animales salvajes. ¿Puede eso provenir del cielo? Cuidado. Hemos sido elegidos de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, dice allí. La ley de Dios debe ser escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Dónde? No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Segunda de Corintios 3:3. Y la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a los grandes milagros mentirosos. No, a la verdad. Mediante el Espíritu. El Espíritu de verdad guía a la verdad. Qué cita preciosa encuentro en Elena de White al describir la conversión de una persona. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Allí se ve una verdadera conversión, no en saltos, en bailes, en danzas espirituales, en orgías espirituales como llaman algunos, que no son otras cosas que orgías sexuales en muchos casos. Isaías 8, versículo 20 dice claramente, y esta es una verdad clave para nuestro tiempo, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, el diablo, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, leipos en griego, lo que queda de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el fin del mundo no todas las iglesias se salvarán, no todos los que nombran el nombre del Señor, los que mencionan el nombre del Señor serán salvos. Solo un resto, lo que queda, y su característica es clara y distinta, guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En Apocalipsis 14, 12 vuelve a insistir en esto. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, decía Apocalipsis 12, 17. Llama la atención que en el tiempo del fin, el Apocalipsis no identifica al último remanente con los milagros, sino con dos cosas: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No habría milagros? Claro que sí que habría milagros. Yo podría contar milagros. Algunos de esos milagros han sido realmente asombrosos, que hasta me dejaron impresionado a mí mismo. Pero en lugar de exaltarme a mí mismo como milagrero, como pasa en muchos casos, quiero exaltar la palabra de Dios. Y a veces ni me atrevo a contar esos milagros para que la gente no desvíe su atención de la palabra de Dios, que es lo más importante. No porque no iban a darse milagros, sino porque los milagros no serían un factor prominente y decisivo para determinar dónde está la verdad en los tiempos finales. El mayor milagro es la conversión de toda alma engañada por el pecado. Eso sí que me impresiona. Cuando veo un alma engañado,
cuando veo un alma engañada, alguien que vivió, pero en la miseria de este mundo, en lo peor que podríamos decir de la corrupción, y que su vida es transformada. ¡Qué milagro extraordinario se ha producido! La característica esencial, Apocalipsis 14:12 es: en esto consiste la paciencia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero vuelve a insistir sobre los engaños finales el apóstol Juan, Apocalipsis 16, 13 al 14 y 16. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes o gobernantes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Otra vez el Apocalipsis es claro, nítido. Los milagros, los grandes milagros, serían una prueba del poder milagroso de los demonios en los últimos días. Cuidado, advierte Jesús seguidamente en el versículo 15. Vengo como ladrón. En forma sorpresiva, el ladrón no avisa cuándo va a venir. Y aunque Jesús dio muchas señales, vendría tan repentina que el mundo no se apercibiría y se daría cuenta cuando sería demasiado tarde. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. El resultado final, Apocalipsis 19:20 es: pero la bestia, el anticristo, fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Hemos hablado en otra oportunidad de esos símbolos, pero aquí quiero destacar el método de engaño de Satanás. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, escogidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Fieles, guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que importa, más que nada. Concluyamos repasando este principio. Los falsos grupos religiosos de los últimos días engañarán al mundo entero. Engañan al mundo entero. Producen grandes milagros, pero son milagros mentirosos. Hasta hacen caer fuego del cielo, un falso don pentecostal. Algunos dijeron una vez que la bomba atómica podía ser el cumplimiento de esa profecía, pero la bomba atómica no desengañó a nadie, no engañó a nadie. Más bien desengañó a muchos con lo que puede hacer un hombre cuando no está convertido. Son destruidos finalmente en el fin del mundo. ¿Cuál es el resto final verdadero del cual habla el Apocalipsis? ¿Cuáles son sus características? Hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Son protegidos. Guardan los mandamientos de Dios. Son elegidos como un resto fiel, lo que queda. Y obtienen la recompensa, la vida eterna. ¿Quieres ser transformado a la imagen de Dios y protegido de los engaños de los últimos días? No necesitamos más comentarios. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, ante ti inclinamos nuestro rostro. Sabemos que hay un ser que está en este mundo que engaña. Engañó a muchísimos ángeles allá arriba en el cielo. Y aquí engaña al mundo entero, según tú lo advertiste. Queremos, Señor, que nos libres de sus engaños, que podamos descubrir sus artimañas en tu palabra y vencerlo, como tú lo venciste, con tu gracia y tu poder. Ayúdanos para que guardemos los mandamientos y seamos así protegidos de esos engaños finales. Invocamos la sangre de Cristo a nuestro favor para el perdón de los pecados e invocamos también la gracia de tu Espíritu para poder triunfar sobre todas las huestes del mal hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesús. Amén.